Bienvenidos, queridos amigos de ACN Colombia. Soy María Inés Espinosa y seguiré narrando un poquito lo que el padre nos comentó en el último capítulo, que pienso que es muy importante para retomar lo que vamos a ver a continuación. Y él nos deja una frase muy importante en el corazón, que yo rescato muchas, pero esta me ha quedado en el corazón. Dice: el Señor ha reconstruido mi vida como Él ha querido. Dice: soy testigo de que Dios reconstruye la historia y Él, Jesucristo, es el protagonista de esta historia. Así que sigamos adelante con lo que tiene el Padre para contarnos hoy. Muy animados. Bienvenidos. Qué bonito, Padre. Realmente sí es lindo entender que Dios tiene una historia para nosotros, y aunque parezca que uno cogió por el camino que no era, que no es su caso, pero a veces nosotros podemos pensar eso. Realmente todo tiene una razón, ¿no? Y la Sí, razón es la santidad, es buscarlo eso es. y juntarnos Y a la Él. historia que Dios hace contigo es perfecta, aunque humanamente parezca un fracaso. Sí, Aunque humanamente, los yo qué sé, parámetros. hayas quebrado, te hayas enfermado, te hayas divorciado, hayas hecho lo que sea. Lo que importa no es que escribas la historia perfecta o del cuento de hadas, sino que vayas al cielo. Y Dios, en ese sentido, siempre hace una historia perfecta con todos. De eso estoy persuadido. Wow, se nota. Se nota porque lo dice con todo su corazón. Pues Padre, qué belleza esto que nos está contando, porque nos está abriendo el corazón y me alegra que se haya reivindicado con todas estas cosas a las que ha llegado, con su familia, con las mujeres, y el sacerdocio, que es una cosa tan bonita que a tantos, realmente le digo, Padre, nos ha hecho tanto bien, ¿no? Encontrar buenos sacerdotes. Le pedimos tanto a nuestro Señor que nos mande esto. Y yo sé que usted no se cree el mejor, pero le doy las gracias porque realmente lo es para muchos. Un buen sacerdote, esto nos da muchísima alegría. Ver esa lucha también en la que usted está nos inspira mucho para creer en nuestros sacerdotes y saber que son seres humanos y que requieren nuestra oración constante para la perseverancia, para que su corazón esté bien, etcétera. Bueno, pero la entrevista es la suya. Yo quisiera seguirle preguntando otras cosas que de pronto se nos alarga, pero pues miremos a ver cómo lo organizamos, y es esta experiencia ya que ha tenido como párroco, porque como usted bien dijo, esto era lo que usted se soñó, como que dijo: uy, yo quiero ser párroco y estar en algún lado. Y bueno, de la historia que conocemos, ha pasado pues después de haber estudiado en España, vuelve, ¿no es cierto? Y empieza, ¿cómo sigues un poquito esa historia ahí de las parroquias por Mm. las que ha pasado, padre? Yo debo decir que yo creo que cuando yo viví, yo estudié en España, yo estuve 5 años allí y pues tampoco tenía mucha conciencia, ¿no? Yo digamos que mucha conciencia de lo que es una parroquia o algo así, ¿no? El que me envió a estudiar a España era el entonces obispo de Bogotá, el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, que digamos creyó en mí y apostó por esto, porque era una experiencia que no se vivía en Bogotá. En una ciudad como Bogotá está el seminario mayor de Bogotá, que al menos a nivel eclesiástico, de pronto la gente esto no le dice nada o no lo sabe, pues es como la gran institución aquí, pues, entonces pues que alguien no esté ahí, sino que vaya a otro sitio, se puede ver como extraño o que desprecia el seminario local o que se cree mejor o que cualquier cosa. Y si no está aquí, pues que mejor no esté. Bueno, hay todo tipo de reacciones. Pero él es una persona que yo le agradezco mucho porque digamos que se abrió, tuvo una apertura. Dijo, bueno, pues ¿por qué en España y por qué no aquí? Pues porque es un seminario internacional. Yo recuerdo que los amigos más cercanos que tuve en el seminario eran un seminarista de Kenia, uno de Brasil y uno de Japón. Entonces, pues, pues era muy bonito esa experiencia internacional. Hoy día quizás todo el mundo está más globalizado y es más normal ver gente de todas partes en todas partes, pero hace 25 años quizás no era así. Aunque ya se empezaba a abrir de alguna manera el mundo. Pero esa experiencia internacional en una universidad de primer nivel, un nivel intelectual serio, una formación espiritual robusta, pues era como, digamos, el atractivo, ¿no? Una formación de ese tipo. Entonces allí estuve, pero claro, pues yo tenía muchísima teología, estudié bastante, muchas horas estuve estudiando.
Y llegué y el obispo, yo creo que con mucha sabiduría, me mandó a un barrio de periferia, a Ciudad Bolívar, al barrio Jerusalén. Yo creo que también como para lanzar el mensaje en el medio del clero o de los seminaristas o de quien fuera, de que, bueno, pues este puede que haya estudiado afuera, pero no tiene coronita. Entonces, pues vamos como cualquiera. Y también seguramente no solo de cara a los demás, de cara a mí, ¿no? Vamos a aterrizar a este muchacho que de pronto viene de Europa, no tiene ni idea de nada, como en efecto. Y bueno, pues, pero fue una experiencia preciosa. Allí llegué al barrio Jerusalén y era diácono, era diácono. Yo fui ordenado el 12 de mayo y llegué el julio, tenía 2 meses de diácono para las fiestas de la Virgen del Carmen al barrio. Había 2 sacerdotes recién ordenados, uno de los cuales, el padre Laureano, estaba enfermo, tuvieron que hacer una cirugía, por tanto tuvo que estar convaleciente fuera de la parroquia, y quedamos un sacerdote de 1 año de ordenado y yo allí, tratando de... Yo pues no entendía mucho. Una gente preciosa, una gente maravillosa, una gente esta realidad de mucha gente migrante del campo a la ciudad que se asienta y que va viendo cómo el barrio empieza siendo una invasión sin servicios públicos y poco a poco se va normalizando en unas situaciones de esfuerzo, gente con un corazón precioso, maravillosa, que yo siempre llevaré en el corazón, pero también con unas realidades sociales difíciles. Recuerdo varias veces nos asaltaron, nos atracaron con escopeta, con, bueno, de todo. Claro, pero tampoco le poníamos demasiado dramatismo ni nos hacíamos las víctimas, no, era como parte de una experiencia quizás tan novedosa que al final pues no resultaba como difícil o violenta y fue muy lindo. Y ahí me tocó una experiencia especial y es que esa parroquia era una parroquia muy grande y la dividieron. Entonces, la parroquia nueva me la encargaron. Los párrocos anteriores habían trabajado mucho, ya tenían un templo construido, un templo muy bonito, o sea que a mí no me tocó tampoco ciertas cosas demasiado complejas. Eh, Padre, pregunta, ¿cómo se llamaba el templo anterior y este nuevo, perdón? la parroquia original, de la cual se desmembraron las otras dos, se llama Santa María de Jerusalén. Ahí celebré mi primera misa. La primera misa, yo fui ordenado el 1 de diciembre del 2001 y al día siguiente, el 2 de diciembre, en el templo parroquial de Santa María de Jerusalén, celebré la primera misa. Y mmm, la nueva parroquia, la que me encargaron, se llama San Pío de Pietrelcina. En aquel tiempo habían canonizado al Padre Pío y también habían canonizado a San José María Escrivá. Y nos preguntaron a los 2 sacerdotes que íbamos a estar a cargo de los nuevos lugares qué nombre queríamos. Yo pertenezco al Opus Dei y entonces pues me parecía un poco como demasiado como apropiármelo y ponerlo ahí, entonces no dije nada. Pero el Padre Pío siempre resultaba una figura pues obviamente importante y la propuse. Y mi amigo, en cambio, sí quiso proponer la otra y quedaron esas 2 parroquias con estos 2 santos de patronos. Y entonces ahí tuve un proceso muy bonito que era, digamos, eclesiásticamente ser vicario parroquial, que es ser ayudante de la parroquia original, luego ser administrador parroquial de la nueva parroquia incipiente, luego párroco. Y el tiempo total estuve desde el 2001 hasta diciembre del 2004, o sea, 3 años y medio. Allí en ese proceso de diácono, sacerdote, vicario, no sé qué, como una escuela muy linda. Y fue pues una aterrizada completa pues a la realidad. Era muy especial, muchas anécdotas allí, yo recuerdo, claro, como yo, lo que dices que si no parezco colombiano, que parezco gringo, yo mido 2 metros pues de estatura y tal, entonces yo recuerdo mucho que una tarde, yo trabajaba en la vicaría, queda en el barrio San Antonio, en el sur, y por las tardes me devolvía en el bus y llegaba al barrio y alguna vez subiendo las escaleras, porque son muchas escaleras, recuerdo que me salieron como al asalto 3 personas que estaban, yo creo, claramente decididos a asaltarme. Dijeron, aquí llega un gringo, pues mejor dicho, ¿quién traerá? Y yo recuerdo que me di media vuelta, tampoco sin enterarme mucho, y llevaba el distintivo de sacerdote o de diácono, porque era diácono. Y me dijeron, no, no, padre, siga. ¿No? Me perdonaron más o menos la atracada por ser cura.
pero pues fue como, pero fueron, eso fueron pequeñas cosas, pero la experiencia fue preciosa, trabajar con los jóvenes, con los niños, la catequesis, es entrar en la vida parroquial pues que realmente no conocía mucho y también sacerdotal. Los sacerdotes que trabajan en estos barrios, pues son de una generosidad enorme, de un espíritu de servicio, muchas veces en la precariedad económica, en la dificultad, en la escasez, acompañando a la gente. Eso fue un inicio inolvidable. Qué lindo, padre, y una experiencia con gente humilde que realmente, pues, pues también es verdad que era nuevo para usted totalmente, nuevo el sacerdocio, nueva la parroquia, todo. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitarlo en aquella oportunidad con una amiga, Claudia, y vimos el esfuerzo realmente que se hacía en esa parroquia, porque además los protestantes, digamos, nuestros hermanos protestantes también estaban Trabajaban. alrededor haciendo mucho ruido, que era importante como esa forcejeo ahí, digamos, de ellos hacia la Iglesia Católica realmente en ese punto. Padre, después de esto, usted siguió para la Catedral de Bogotá. Así es. ¿Y cómo fue esa Sí, experiencia ahí? O sea, como no, pues eso fue un golpe extremo. porque pues tenía 3 años de cura, 29 años recuerdo. Yo recuerdo que la catedral había ido el día de mi ordenación. Eso es todo lo que sabía yo de la catedral. Y un día me llamó el cardenal Rubiano, Pedro Rubiano, me dijo, lo quiero cambiar de parroquia. Ah, bueno, muy bien. ¿Y para dónde? No, para la catedral. Y yo, ¿qué? ¿La catedral? ¿Cuál catedral? ¿Cuál catedral? No, la que está en la Plaza de Bolívar. ¡Ay, Dios! Pues bueno, si usted me manda, pues creo que es mejor no saber, es mejor ser ingenuo, porque si uno sabe mucho, dice que no o se asusta. Entonces, pues yo en realidad tampoco, pues la catedral, bueno, no sé, pues listo, si usted me dice, pues hágale. Y ahí fue pues un cambio completo de registro. Ahí fue otra experiencia, una experiencia también eclesial. En la Catedral Primada tienen lugar las grandes celebraciones de una diócesis, de un lugar, ¿no? Entonces te interrelacionas con muchas personas. Justo yo llegué en enero del 2005 y en abril del 2005 murió el Papa Juan Pablo II. Ahí se hizo un homenaje y se empezó a generar una dinámica muy bonita. Venía mucha gente, jóvenes, a la parroquia. Y bueno, ¿cómo aprendes en la vida? Pues como a los totazos, ¿no? Es un sitio que es un monumento nacional, que tiene muchos asuntos de patrimonio. Me acuerdo que el cardenal Rubiano me dijo, hay dos cosas, hay que darle vida pastoral y hay que hacer la casa cural. Empezamos a hacer rifas, a hacer bazares, en una parroquia que geográficamente no tiene casi población. Tienes al presidente, al alcalde, a las altas cortes, más abajo los indigentes, más arriba los de la Candelaria, pero en realidad muchas casas son para uso institucional, muy poca gente, entonces es una parroquia de paso. Económicamente es como un elefante blanco, la verdad, porque es muy aparatoso, pero no tiene recursos, es difícil de gestionar. Ahí suceden también los eventos importantes, digamos, no sé, el 20 de julio el Te Deum con el presidente o las ordenaciones sacerdotales, la misa crismal, bueno, los grandes conciertos, las cosas las quieren hacer allí. Entonces es un aprendizaje tremendo, pero ahí también, por primera vez aprendí pues las dificultades humanas que también tiene la iglesia, el clero, el que no te comprendan o el que no te quieran o el que los que son, no sé, no les guste lo que haces y hablen mal de ti y digan que Como no. que salió de Ciudad Bolívar, donde estaba como resguardadito, digámoslo así, metido en una parroquia, para llegar aquí a encontrarse como con una realidad de iglesia Que era que cambia con todo, todo al tiempo. de otro calado, sí. Y pasaban muchas cosas. Yo recuerdo unos retiros espirituales, estábamos en Villa de Leyva, cuando no, padre, se tomaron la catedral, son los reinsertados, tal, bueno, devuélvase la policía, cómo sé, que cómo hacemos. Siempre la Plaza de Bolívar es un sitio de tensión, es natural, es un sitio donde confluye toda la realidad de un país, y quieras o no, los que están los alrededores lo reciben, el centro, pero también su riqueza, las grandes cosas bonitas que pasan allí en el centro y que de alguna manera son una síntesis de un país, de una ciudad, y por tanto fue una experiencia preciosa.
muchas cosas en la liturgia, aprendizajes con otros sacerdotes, la música, el trabajo con jóvenes, el tener contacto con muchas realidades de la iglesia, comunidades religiosas, personas. Entonces, pues fue una riqueza enorme, enorme. Qué maravilla. Y ¿Cuánto tiempo fue ahí, ahí fueron Juan? casi 7 años, de seis Wow. años y medio. Y ahí hubo el cambio de arzobispo. Se retiró el cardenal Rubiano, llegó el cardenal Rubén Salazar, que acaba de salir a su vez. Y cuando llegó el cardenal Salazar, pues yo también le expuse con claridad, mire, yo llevo un tiempo, ya llevo, eso es desgastante, 7 años, casi 7, y yo le propuse claramente, mira, a mí me gustaría estudiar un poco. Y entonces él le pareció bien y me permitió ir a estudiar a Roma. Me fui a estudiar a Roma, estudié 2 años como una maestría, una licenciatura que se llama en términos eclesiásticos, y estudié pues, lo que me gustaba, teología dogmática, viví en una parroquia en Roma, en una parroquia de periferia, y ahí se abrió también otro mundo. A mí me gustan los idiomas, empecé a estudiar italiano, a mejorar el inglés, a aprender alemán, cosas así. Pues no es que hable ninguno de estos idiomas, pero quiero decir, lo de la parroquia de la catedral, pues se te abre y se te pone otro panorama. La iglesia del Papa, me tocó el cambio del Papa Benedicto al Papa Francisco. Estaba yo ahí en Roma cuando salió el Papa Francisco a decir que ha venido desde Argentina, esa experiencia, como así que el Papa renunció. Bueno, son cosas importantes, ¿no? Que son experiencias también, ¿no? Experiencias. Eh, y ahí estuve 2 años, fue una experiencia muy linda con la parroquia, la gente de Roma, la gente de un barrio de periferia también, de periferia. Fue muy lindo, se dejan grandes amigos y son grandes experiencias. También me costó un poco ir a Roma porque yo era el párroco de la Catedral de Bogotá y llegas a Roma y eres más o menos un extranjero del tercer mundo, que más o menos el domingo ya no tienes la misa primera, yo qué sé, la misa pontifical, sino que el párroco se va a pasear al parque de no sé qué y te deja a ti para que le saques al perro, cierres la iglesia. Es precioso. A mí me dando como depresión en algún momento. Decía, ¿qué es esto? Qué absurdo. O sea, yo aquí encerrado en y cuando hacía calor, que el calorazo tal. Pero también es bueno, ¿no? Son experiencias que te ayudan, que ayudan para la humildad, que son experiencias que... Pero bueno, digo de todo, ¿no? Porque la grandeza del Papa, pero luego humanamente también, yo nunca sabía hacer nada. Siempre fui consentido, yo qué sé, pues no soy de una familia rica, pero no sabía lavar, planchar nada. Y llegué a Roma y me tocó hacer todo. Y eso también fue un crecimiento muy especial. Tampoco aprendí mucho, pero me tocó sobrevivir. Y fue una experiencia muy linda. Y de Roma, estaba nombrado de nuevo al regresar para venir a una parroquia. Yo quería hacer un doctorado, yo hice como la maestría, pero el obispo no lo vio conveniente y entonces me devolví. Y me costó devolverme, yo quería estudiar un poco más. Me devolví. Estaba nombrado para una parroquia en el barrio Santa Isabel, aquí en Bogotá, la parroquia de Las Lajas. Pero antes de venir aquí a Colombia, pasé a Inglaterra donde mi tía, a visitarla, y recuerdo que recibí un mail del cardenal Rubén, en el que me decía, mira, el nuncio ha pedido que vayas allí a la nunciatura. Y yo, ¿cuál nuncio? ¿Cuál nunciatura? ¿Cómo así? Yo no conozco nada de eso. Y me tocó venir a otra cosa completamente distinta. Estuve Otro 5 mundo, años otro mundo. trabajando en una oficina. Haciendo diplomacia. Bueno, haciendo diplomacia suena muy lindo. En realidad yo creo que yo era como la secretaria ejecutivo, el secretario ejecutivo, o sea, haga cartas y papeles. En realidad es una vida encerrada entre papeles, pero eso me ayudó a apreciar muchas cosas de la iglesia. Hay mucha gente en la iglesia que se deja la vida oculta, que nada va a salir nunca en el periódico, que no, pero que está trabajando para ayudar a que la iglesia funcione. Y a veces vemos la iglesia, la criticamos de una manera como si fuera meramente una organización burocrática o el Vaticano. Y el Vaticano, el famoso Vaticano. La Nunciatura, para que se sepa, es el puente entre la iglesia en Colombia y el Vaticano y el Papa. Todo lo que va de Colombia, de la iglesia de Colombia al Papa pasa por la Nunciatura y todo lo que viene es un puente y te das cuenta del inmenso trabajo que hace la iglesia en Colombia y en el mundo y del inmenso trabajo que se tiene que llevar a cabo, por ejemplo, para nombrar obispos, buscar perfiles para que sean los pastores de la iglesia, del trabajo que se tiene que hacer para acompañar los procesos
de las nuevas comunidades religiosas o las cosas también difíciles que pasan en la iglesia, con los sacerdotes, con las comunidades. Entonces, es un trabajo en el cual ves la iglesia por dentro, ya no la ves por fuera con las bambalinas de la catedral o de las celebraciones o de las misas o de las masas, sino por dentro, allí también, y muchas veces en su soledad y en su dolor. Y también las cosas lindas, porque me tocó, por ejemplo, la visita del Papa Francisco. Yo no estuve prácticamente nada, pero en la visita del Papa Francisco a Colombia en el año 2017, pero me tocó la visita del Papa y su estancia en la Nunciatura. Y también son experiencias pues de mucha riqueza. Y también me tocó un nuncio, Monseñor Balestrero, que me enseñó mucho y aprendí muchísimo de muchas cosas de la iglesia. Y ahí tuve la gracia, y es donde yo veo que Dios escribe, pues hace las cosas. De una manera inesperadísima, apareció la oportunidad de hacer un doctorado que estoy terminando. Estuve 6 meses en España otra vez, otros 4 meses haciendo los cursos, y estoy terminando ahora la redacción de la tesis. O sea que dices cosas que piensas que ya nunca se van a dar, luego terminan reapareciendo. Me ha gustado mucho la literatura, por eso. Estoy haciendo una tesis sobre Dostoyevsky y la teología del siglo XX. Y, y bueno, yo no sé si estoy hablando demasiado, pero bueno, termino el recorrido. Dime. Solo que para decirle que, o para acotar, pues que eh, ha sido como dócil en medio de lo que ha sucedido. También entiendo que es la obediencia de un sacerdote frente a la iglesia, lo cual me parece loable, y es que em, pues lo han llevado como de la mano a sitios que usted nunca se hubiera imaginado. O sea, que realmente no hay ninguna, entre comillas, decisión de su parte de a dónde ir, sino que pues solo que usted ha sugerido, que ha querido estudiar alguna cosa y tal, y eso ha pasado, pero de resto, digamos, en cuanto a los cargos que ha ocupado dentro de la iglesia, han sido realmente, lo han llevado de la mano a diferentes lugares que nunca se hubiera imaginado. También es como un propósito de Dios con todo esto. Así es, y es sorprendente. Justamente en la Anunciatura recuerdo muy bien, de una manera increíble, a mí un amigo me pidió que si podía celebrar una misa una vez al mes para una fundación del Vaticano que estaba llegando a Colombia. Yo, bueno, muy bien. Si es una vez al mes, sí, porque la Anunciatura es un rollo y no tengo tiempo y no me dejan salir y tengo que pedir permiso hasta para ir a almorzar. Y entonces me dijo, bueno, y resulta que cuando llegaron a traer la fundación, eran muy amigos del nuncio, y el cardenal de la fundación allá en Roma es también de la misma ciudad y, digamos, paisano del nuncio entonces esos se vinieron a quedar, se hospedaron en la nunciatura, y después de cosas varias, me dijeron, no, mejor ya no celebre la misa, porque no es el presidente de la fundación. Y yo, presidente de la fundación, si nunca yo no sé muy bien cómo es la fundación, ni qué es ser presidente, ni qué es una junta, ni nada. Y ahí comencé a trabajar con la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre en la Nunciatura, y fue un proceso, bueno, pues ya vamos ya 5 o 6 años, eh, y ha sido otro descubrimiento maravilloso, porque también ver esta iglesia que sufre, acompañarla, ayudarla, todo lo que estamos haciendo, todo este camino digital, ha sido por la fundación, todo este camino de ayudar a la gente, de darle a conocer la iglesia, de pedirle que ayude, que nos dé una mano, que apoyemos proyectos. También me ha abierto otra dimensión de la iglesia, esa iglesia necesitada, perseguida, ¿no? Esa iglesia que está en la selva, porque yo vivo en Bogotá, y no, o sea, Bogotá es otra cosa muy distinta del Baupés o del Chocó. Y entonces me abrió los ojos también a esa otra iglesia que está allí, los sacerdotes que se dejan la vida, las religiosas, los catequistas, en situaciones muy precarias, y no solo en Colombia, en el mundo, en Latinoamérica. Bueno, hemos terminado esta segunda parte y también quisiera rescatar lo que el padre nos ha comentado en este episodio, y rescatando una frase tan linda como esta. Dice, lo que importa no es escribir una historia perfecta, sino que vayas al cielo y Dios hace esa historia perfecta con todos. Me parece que podemos quedarnos con este sabor en la boca para el siguiente episodio, en el que seguiremos hablando de las experiencias del Padre con la fundación, específicamente con Ayuda a la Iglesia que Sufre, y con su parroquia. Dios los bendiga.